Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Les saluda Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Estamos en esta ocasión muy contentas porque quienes nos acompañan el día de hoy son personas clave en el desarrollo y promoción de equipos de trabajo integrados por personas dedicadas a la docencia, a la vinculación y a la investigación, motivo que nos ocupa en este espacio de divulgación. Es por esta razón que el objetivo de este segundo episodio será básicamente explicar la importancia de la divulgación científica y junto a esto también hablar sobre los cambios en el ejercicio de la enseñanza a nivel general y también sobre todos estos cambios y adaptaciones que hemos sufrido en el actual escenario de incertidumbre. Por esa razón, junto a esto nos acompaña el doctor Francisco Vélez, quien es el director de la Escuela de Administración y Negocios de Cetis Universidad. Él es experto en planeación estratégica y la doctora Guadalupe Sánchez, quien es la directora de la Escuela de Administración y Negocios en el campus de Tijuana. Es también experta en estos temas de planeación y junto a ello de finanzas internacionales, ambos con gran trayectoria en gestión académica y vinculación. Por esto damos la bienvenida a doctor Francisco y doctora Guadalupe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Que nos acompañen es un placer para nosotras y seguro también lo es para quienes nos están escuchando, porque aunque es nuestro segundo episodio, ustedes son nuestros primeros invitados. Así que les corresponderá entonces darnos la patadita de la buena suerte. Y bueno, hablando directamente ya en el tema y desde su experiencia, como personas al frente de grupos académicos, así como desde el liderazgo que ambos han ejercido en su trayectoria profesional. Me gustaría iniciar justo nuestro diálogo analizando algunos de los elementos de relevancia en cuanto a la divulgación científica. Algunos cambios también que ustedes puedan visualizar en el panorama educativo desde las escuelas de administración y negocios en cuanto a ajustes y retos que enfrentamos en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar nuestra primera pregunta con el doctor Francisco Vélez. Francisco, desde tu experiencia y trayectoria al frente de distintos grupos de académicos e investigadores y como tomador de decisiones en una institución académica, platícanos, ¿a qué llamamos divulgación científica y por qué es importante un espacio de divulgación científica en universidades? Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y poder compartir y reflexionar sobre estas ideas. La divulgación científica es un proceso de suma importancia en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque realmente todo lo que hacemos, lo que tenemos como seres humanos, es en buena medida el resultado de los avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos son también en gran medida el resultado de las investigaciones que se van haciendo, claro, en laboratorios y algunos que son del sector público o laboratorios de empresas, pero también en laboratorios y en espacios académicos de las universidades. Es decir, los avances que hemos tenido y que estamos teniendo en la humanidad son el resultado de la ciencia. Y la ciencia la hacen los científicos y los científicos mayormente están en las universidades. El científico normalmente escribe para otros científicos y es a veces cuando el conocimiento que se va generando puede volverse denso o difícil de asimilar para la generalidad de la población. Es allí donde entra el concepto y el proceso de la divulgación, que es hacer que ese conocimiento científico pueda ser entendido, proporcional a los alcances por la generalidad de la población y a veces también de manera muy particular por personas que tienen una
un cierto grado de responsabilidad, cierto grado de entendimiento y que tienen responsabilidades prácticas en las diferentes organizaciones. Por ejemplo, puede ser que haya investigaciones muy importantes en materia de salud, por plantear un caso, y eso tiene que ser interpretado por gente con capacidad que será responsable de definir políticas públicas. Entonces, la divulgación tiene como propósito lograr que, por ejemplo, personas que están en el ámbito del desarrollo económico puedan definir las políticas públicas más adecuadas, pero para ello es importante que ese conocimiento científico, que en ocasiones tiene un lenguaje muy especializado, pueda ser de alguna manera traducido, y allí entran algunas herramientas tales como eventos que pueden ser foros, pueden ser conferencias, pero también pueden ser herramientas tales como libros o como revistas que les llamamos con orientación práctica. Y finalmente comento un ejemplo que me gusta compartir, que es el hecho de que como académico en lo personal yo tengo la costumbre de leer el periódico New York Times, y lo debo hacer como parte de mi profesión académica. Y es común que te encuentres artículos en donde algún periodista dice, de acuerdo con la revista The Lancet, por ejemplo, que es uno de los más prestigiados journals en materia de medicina, se dice que tal o cual cosa respecto de el COVID que estamos viviendo ahorita. Entonces, yo ya no me preocupo por ir a leer The Lancet o por estar al pendiente de lo que allí se publica, pero sé que habrá alguien que hará el trabajo de divulgar hacia, en este caso ese es su servidor, ese tipo de información. Y las universidades tenemos una gran responsabilidad de compromiso, porque nuestros académicos están haciendo un trabajo que es valioso y que es meritorio. Y ese trabajo no solamente se difunde en las clases que nuestros profesores imparten, pero también tiene que ser difundido al mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que asumir ese compromiso de poder transmitir lo que se está haciendo y lo que se está produciendo desde las universidades. Y en este caso, desde CETIS Universidad. Bueno, yo coincido con estos puntos de la importancia de la divulgación académica, y sobre todo porque muchas veces la crítica está dirigida a que todos los avances que se hacen a veces quedan en unos grupos muy pequeños de población, es decir, no todos podemos entender lo que se genera. Entonces esto impide en gran medida que a veces nosotros como sociedad civil podamos tomar decisiones o hacer parte de las decisiones que de una otra manera nos afectan. A partir de esto, pues bueno, la idea también es entender un poco sobre esta misma posición y sobre la percepción que tendría la doctora Guadalupe con relación a este quehacer científico y a esta misma divulgación de lo aquí planteado. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa. Les deseo mucho éxito con este proyecto. Bueno, yo coincido con lo que comenta el doctor Vélez en el sentido de que la divulgación es, incluso yo creo que es una responsabilidad que tenemos en las universidades de compartir el conocimiento que se está generando. Yo creo que en principio, obviamente, nuestro público, el primer público hacia el que nos dirigimos, además de nuestros colegas, pues es a nuestros estudiantes. De hecho, idealmente, y si nos regresamos un paso atrás a la divulgación, es decir, si pensamos desde la perspectiva de la investigación, pues en las universidades estamos buscando que este ejercicio no solo sea de los profesores, sino que los estudiantes participen en la investigación, sean generadores de conocimiento también, porque queremos estudiantes que problematicen, que cuestionen, que sean críticos y que contribuyan también con sus aportaciones, con sus ideas, pues a generar soluciones. Entonces, en este trabajo de investigación, que además cada vez es un trabajo que debe ser menos en solitario. A veces tenemos esta imagen del investigador que está en su cubículo, en silencio, y que es algo que únicamente lo realiza
de manera individual. Si bien hay un momento de reflexión importante en el proceso de encontrar preguntas y de compartir cuestionamientos a temas que vale la pena analizar, pues realmente el trabajo del investigador, del profesor investigador debe ser colaborativo y debemos sumar a los estudiantes a este trabajo. Y bueno, pues después vienen los resultados, los hallazgos que hay que divulgar, ¿no? Que hay que dar a conocer. Entonces, por eso decíamos, el público son nuestros colegas, los estudiantes, pero también son, por supuesto, la comunidad. Y bueno, si vamos más allá de la divulgación y de pronto los hallazgos de este conocimiento los podemos aplicar o podemos generar soluciones que den caminos positivos a grupos específicos, creo que tendríamos así como el proceso completo. Fíjate que mencionas algo que es clave, sobre todo a quién van dirigidas estas investigaciones, quiénes son las que leen y cómo estas investigaciones de las que vamos a hablar a lo largo de distintos episodios de Capstone Connection, y tienen como propósito cuestionar, ¿no? Cuestionar lo que estamos viviendo, cuestionar un fenómeno, cuestionar un hallazgo, cuestionar sobre todo para dirigir el esfuerzo y la investigación. Y por supuesto nos surgen muchas preguntas y un poco para poder aterrizar aún más cómo es que se genera una investigación, es que, pues bueno, estamos hablando lo que mencionabas, ¿no? Del método científico que nos permite probar. Entonces, cualquier persona que lea una investigación publicada en Journals, pues bueno, es una investigación que de alguna manera tiene certezas, ¿no? Y si nos vamos a, por ejemplo, el contexto en nuestro país, desde tu perspectiva y, por supuesto, con tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos a los que nos enfrentamos, ya sea como universidades o como escuelas dentro de una misma universidad, para estos esfuerzos de divulgación? Porque el propósito es esto que estamos produciendo, pues tiene que servir para alguien y se tiene que aplicar a alguien. ¿Qué reto ves? Por supuesto hay muchos, pero elige uno o dos. ¿Cómo hacemos accesible el conocimiento? O sea, es cierto que, y qué bueno que subrayas el tema del método científico, las aportaciones que se hacen desde las universidades pues tienen que tener esta certeza, este rigor, este camino probado, estas fuentes de información y de publicación que estén validadas para que sea un conocimiento que realmente tenga este sustento. Y de pronto en este universo el lenguaje se puede tornar difícil de entender para un público más general. De pronto las publicaciones en las que justamente se llevan estas investigaciones son espacios que no están al acceso de todos, que pocos conocen y que, en fin, ¿no? O sea, que la metodología misma a lo mejor para una persona puede resultar complicado entender el proceso. Entonces, creo que uno de estos retos es justo eso, cómo traducimos este proceso que efectivamente tiene que pasar por ese rigor y por esa metodología, pero cómo lo traducimos a un lenguaje accesible, comprensible, y cómo también lo llevamos a donde lo tengamos que llevar. Francisco hablaba en ocasiones, a lo mejor nuestros destinatarios van a ser los gobiernos, porque en ellos está la definición de políticas públicas para hacer transformaciones, pero en otros casos estos hallazgos pueden ir directamente a sectores productivos o incluso pueden ir a algunas asociaciones civiles, organizaciones sociales, a las que también les puede servir. Entonces, ese es uno de los retos, cómo traducimos esta divulgación en un lenguaje comprensible. Hay muchos, como tú mencionas, pero identifico estos dos aspectos que son cómo generar las condiciones para que se haga investigación y se haga publicación, y cómo traducimos hacia los públicos
en un lenguaje comprensible, cómo llevamos este conocimiento, y no solamente a través de la divulgación, sino a través también de lo que conocemos como la investigación-acción, en donde, bueno, ahí, además de llevar el conocimiento, podemos incidir en soluciones muy concretas que mejoren condiciones de sectores específicos. Sí, bueno, pues en lo particular yo creo que todos esos ejercicios de investigación van dirigidos a una meta que es intentar hacer esfuerzos mancomunados para mejorar las condiciones de todos los que hacemos parte de la sociedad. Entonces yo creo que por lo menos en América Latina también todas las instituciones que hacemos parte de este espacio tenemos un reto también muy grande con estas brechas digitales, con estos porcentajes de personas que acceden, porque una cuestión, bueno, estamos haciendo investigación, pero qué tan sencillo también es que todas las personas tengan acceso, si bien también es claro que podamos tener acceso a la misma. Entonces aquí también enfrentamos otros retos de innovación y de tecnología, desafortunadamente, que nos pone en una situación un poco desigual con otros territorios. Entonces, respecto a esto, doctor Vélez, no sé, la percepción también que en estos espacios y en estos tiempos de cambio, la misma digitalización expresa y la pandemia está colocando en esta eliminación de desigualdad y cómo podemos generar los espacios para todos. Es un poco complejo, pero creo que estamos avanzando en generar estas soluciones para todos. Necesitamos generar esos espacios para poder hacer lo que planteaba la doctora Guadalupe Sánchez hace unos minutos, es la mancuerna, así lo interpreto, mancuerna entre producción y divulgación, o vamos a decirlo así, la producción científica, y luego asegurarnos que eso tenga un impacto. Entonces tenemos que buscar que haya mecanismos para lograr eso. Allí yo lo que pudiera decir es que tenemos que buscar algo que ya se mencionó también, se mencionó el tema del trabajo colaborativo, y allí entra la multidisciplinariedad. Tenemos que buscar que los esfuerzos que se hagan en las instituciones educativas sean multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque un esfuerzo multidisciplinario es un esfuerzo más rico por definición. Es un esfuerzo más creativo, y de esa forma lo que se haga puede integrar diferentes puntos de vista. Ahora bien, junto con la multidisciplinariedad, de una vez tenemos que aprovechar y hacer algo muy, muy importante, y que yo considero que en el CETIS lo estamos haciendo muy bien, y por supuesto es un reto, y vamos en ese camino. ¿A qué me refiero? Me refiero a la internacionalización. Tenemos que internacionalizar a nuestra institución de muy diversas maneras, como de hecho se ha venido haciendo durante varios, o más bien muchos años. Pero en el tema de la investigación, tenemos que formar equipos multidisciplinarios y equipos internacionales para que generen esa producción, y tenemos que apoyar la investigación también con recursos. Se mencionaba hace unos minutos el tema del balance, el balance que como institución debemos tener entre la enseñanza y la investigación. Para aquellos profesores y para académicos que están más orientados a la investigación, hay que facilitarles recursos y mecanismos para que puedan dedicar tiempo, esfuerzo, y tengan a la mano lo que necesitan para llevar a cabo la investigación. Y luego tenemos que asegurarnos que todo eso que se hace tenga un impacto a través de lo que yo denominaría la divulgación selectiva. La divulgación selectiva que va enfocada a buscar una fuerte vinculación con aquellos sectores productivos y empresas que más desarrollo están teniendo en la economía de nuestro estado, y aquellas empresas también con las cuales CETIS Universidad, o para el caso cualquier institución de la que estemos hablando, tenga una mayor relación y pueda ayudárseles más. Y en ese sentido, si hacemos vinculación y conectamos la divulgación científica con la vinculación, vamos a poder estar transfiriendo
ideas, tecnologías y conocimiento al sector empresarial. Y en ese sentido puede haber inclusive esfuerzos investigativos que evolucionen y se traduzcan en proyectos de formación ejecutiva, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos, creo yo, que dar esos siguientes pasos y seguir toda la ruta desde investigar y producir a la ruta de aplicar e incidir de una manera positiva en las empresas, en los profesionistas y también, sin duda alguna, en nuestros estudiantes. No olvidemos que a quienes nos debemos nos debemos a nuestros alumnos. Sí, es una sincronía, ¿no? De alguna forma entre esta articulación de distintos actores. Amigos, amigas, estamos discutiendo el tema de divulgación científica y podemos ver hasta este momento que implica una labor muy fuerte y un compromiso de las instituciones universitarias, académicas, con la sociedad, pero también hacia adentro. Esto implica un trabajo de gestión, un trabajo de planear la investigación que permita conectar a la institución para resolver los problemas que se encuentran en el entorno. Y mencionaba el doctor Vélez, es la importancia de los docentes, el perfil de investigación. Y me gustaría, Lupita, platicar un poco contigo respecto de ese trabajo que hacemos hacia adentro. Ya lo mencionabas en tu intervención hace unos minutos, en donde sí es importante hablar de lo que hacemos en la institución, en este caso en la Escuela de Administración y Negocios en el Campus Tijuana, pero también es importante ver cómo es que desde el trabajo del docente, desde el proceso de enseñanza, aprendizaje, ahí nosotros tenemos una gran oportunidad, ya sea que la aprovechemos o también podemos desaprovecharla, ¿no? De enamorar, por decirlo de alguna manera, a nuestros estudiantes, de enamorarlos con el interés de seguir indagando, de seguir investigando para poder resolver, para poder preguntarnos, para poder innovar. Entonces, platícanos cómo ha sido este proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de Administración y Negocios en Tijuana, porque ya tenemos algunos estudiantes que les gusta investigar y que van haciendo, digamos, como decimos coloquialmente, sus pininos en esto. ¿Cómo es este proceso de enseñanza-aprendizaje para motivar la investigación? Fíjate, Lorena, que yo creo que efectivamente el profesor es un motivador, es un impulsor en los estudiantes en términos de despertar su curiosidad, de despertar su interés por ir más allá. Y creo también que tenemos un entorno en el que evidentemente los alumnos encuentran información a través de diferentes espacios y formas, y la universidad no es su único sitio para aprender o para obtener conocimiento. En una clase, en el momento que tú estás impartiendo una clase, el alumno en ese mismo instante puede corroborar, comprobar, buscar información en múltiples fuentes, y de ahí que de pronto, bueno, haya incluso visiones muy extremas respecto al papel de la universidad y en la sobrevivencia de las universidades como tal, porque el conocimiento ahora pues se genera de manera compartida y a través de diferentes fuentes. Es decir, las universidades no somos los únicos espacios en donde se comparte el conocimiento o se enseña. Es un trabajo colaborativo también, así como hablaba de la colaboración en el tema de la investigación. Creo que ahora más que nunca el proceso de enseñanza-aprendizaje es realmente interactivo. Este año de pandemia ha sido muy interesante y, bueno, hace un momento Milena comentaba el tema de las tecnologías y cómo esto de pronto puede acortar brechas. En el caso de lo que hemos vivido, esta experiencia de la pandemia, los profesores nos hemos tenido que reinventar y hemos tenido que priorizar
en nuestra enseñanza no tanto los contenidos de un programa, sino las competencias, los aspectos más relevantes y tratar de incentivar a los alumnos para que tengan formas distintas de aprendizaje, no solo la conexión o la cátedra tradicional. Los mismos profesores hemos entrado en un proceso de capacitación muy intenso en este año para usar estas tecnologías, para usar estas herramientas y aplicar diferentes formas de generar el conocimiento en la clase. Y esto nos pone de manifiesto que el profesor ya no es este personaje que llegaba, daba su cátedra, los alumnos escuchaban atentamente y probablemente al final hacían algunas preguntas. O sea, el conocimiento es de ida y vuelta, las actividades son muy interactivas y los alumnos aportan, cuestionan, preguntan, no están de acuerdo. Y creo que así debe ser justamente. Eso es lo que hace cada vez una universidad más viva, más crítica. Tenemos que fomentar esta forma de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que priorizar nuevamente en las competencias y saber que ya no es tan importante que sepas de manera muy precisa una serie de conocimientos o de pasos o procesos, si no tienes un pensamiento crítico, si no tienes capacidad de análisis, si no hay una reflexión en otros sentidos. Y debemos trabajar así. Entonces, creo que en este marco, bajo este escenario, es propicio pues para la generación de ir más allá de la investigación, de que esta curiosidad, esta aportación, esta visión crítica del alumno pueda ir más allá, y ahí es donde es bien importante el papel del profesor como guía, como asesor, como acompañante en la formación de jóvenes que quieren ser investigadores, que quieren colaborar como becarios en proyectos de investigación y bueno, pues ir teniendo espacios propios para que, repito, este espíritu crítico se traduzca también en una aportación con una metodología, con un proceso y que los alumnos sean también generadores de conocimiento. Claro, y bueno, como una pequeña cuña publicitaria, ahí adelantando un poquito, desde la escuela hemos venido trabajando en algunos proyectos con el ánimo de vincular específicamente al estudiante, que tenga estos espacios para hacer investigación y que sea el protagonista de los mismos aportes desde lo que puede enseñar una persona ya consolidada. Entonces, haciendo también un poco de recapitulación con eso que comenta la doctora Guadalupe, yo coincido con el punto del cambio de rol. Anteriormente creo que esa figura de docente tenía una visión diferente, esta cuestión de autoridad tal vez a veces inalcanzable, un puesto jerárquicamente mayor, y todos estos cambios nos han enseñado que estamos en un escenario con pares, que entendemos las cosas desde diferentes maneras y que tenemos diferentes escenarios, pero estudiantes y docentes somos pares y tenemos que tener las estrategias para enseñarles y para capacitar a las personas desde esta misma similitud de condiciones y de características. Para quienes nos están escuchando en este momento, la doctora Guadalupe es clave porque es la persona encargada del correcto funcionamiento de la organización y la operación de la escuela, asimismo el doctor Vélez desde la cabida de la organización a nivel colegio. Junto a esto, también quisiera involucrar en el diálogo al doctor Vélez. En este contexto de incertidumbre que todos estamos viviendo, ya hemos tocado el tema de la divulgación, los retos de la divulgación, ese escenario de investigación, el rol del docente en estos nuevos cambios. Entonces, la educación, ¿hacia dónde puede en este momento dirigirse la educación y cuál es el principal reto que en este momento ya hemos vivido una serie de cambios? ¿A qué nos enfrentamos en este momento desde su posición? Estamos viendo transformaciones tecnológicas con una velocidad que antes no se había visto. Entonces allí creo que lo primero que tenemos que hacer las universidades es ser conscientes de ese entorno y ser conscientes de lo siguiente. Actualmente nosotros damos clase a alumnos que tienen alrededor de 20 años, más o menos. Nacieron con el año 2000.
en el año 2050, estos alumnos van a tener aproximadamente nuestra edad. Van a ser personas que estarán aproximadamente en la plenitud de su carrera profesional. Estamos hablando del 2050. Y si nos preguntamos cómo va a ser el año 2050, por supuesto que nadie lo sabe, pero quizá ni en nuestro sueño más extraño podamos acercarnos a lo que eso va a ser. Y cuáles son las habilidades que estos alumnos que hoy tienen 20 años y que son nuestros alumnos actualmente en el aula, cuáles son las habilidades y los conocimientos que ellos van a necesitar en ese entonces, no lo sabemos, porque no es posible saberlo. Es posible aproximarlo y claro que tenemos algunas ideas, pero con precisión no se sabe. Luego, entonces, ¿cuál es el gran reto? El gran reto para las organizaciones educativas, para las universidades, está en darle a nuestros alumnos, a nuestros muchachos, la capacidad de transformarse y de cambiar y adaptarse constantemente. Lo más importante es la resiliencia personal, porque lo que se viene va a ser complejo, va a ser retador, va a ser difícil y cualquiera se nos puede desanimar. Entonces necesitamos formar alumnos, muchachos y muchachas profesionistas que tengan una enorme resiliencia y una enorme capacidad humana, habilidades humanas. Y esas son las que enseña el maestro en el aula, en el campus, con la interacción personal. Estas son las cosas que el alumno absorbe al estar en ese ambiente, en ese contacto constante con sus profesores y con sus demás alumnos. Esas habilidades humanas no se enseñan en todas las universidades. Hay universidades demasiado orientadas a la práctica, digamos, al dominio técnico de las materias propias de una carrera, pero a veces se olvida el tema de la capacidad y de algunas capacidades de resistencia personal, como es la resiliencia, pero también las habilidades de interacción, habilidades interpersonales que nuestros alumnos deben tener, incluyendo la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la perspectiva internacional, el pensamiento estratégico. Todo eso necesitamos irlo formando a nuestros alumnos, y en ese sentido soy creyente y convencido de que nuestra institución está haciendo el trabajo que debe hacer. Por supuesto, la excelencia siempre se va buscando, es una búsqueda constante, pero vamos por el camino y debemos mantenerlo. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y ya para cerrar o concluir este comentario que hago, quiero decirles que la educación en el mundo y en nuestro país requiere ser cada vez más flexible en las modalidades, flexible en los tiempos, porque también cada vez tenemos alumnos más diversos en cuanto a sus perfiles y necesidades educativas. Y bueno, no solo nosotros, todas las instituciones educativas en nuestro país, a nivel nacional, Latinoamérica en general, en el mundo, esta condición, esta situación, digamos, de pandemia nos ha confrontado y nos ha invitado también a redefinirnos. Esto que hablabas, Francisco, de cómo nos vamos rediseñando profesionalmente, y sin duda en nuestra institución lo hemos hecho así en todos los niveles. Y bueno, tenemos espacio afortunadamente para una pregunta más, y me gustaría dedicarla a Lupita, precisamente en este esfuerzo que hemos hecho hacia adentro. Continuamos con este esfuerzo que hemos hecho hacia adentro, sobre todo para identificar
cuáles son estos agentes que nos pueden ayudar. Y bueno, CETIS es una institución académica que se enfoca, así como se mencionaba, en la articulación con otras universidades hermanas a nivel internacional, pero también con un esfuerzo de vinculación muy importante que lo hacemos hacia las empresas. ¿Qué rol juegan las empresas en este trabajo de pues mejorar nuestras investigaciones, mejorar nuestra actividad de vinculación, pero también mejorar en esta oportunidad que se da al joven desde temprana edad o una edad académica, digamos, madura, que permite de alguna forma ir creciendo y poniendo a práctica? Si pudieras profundizar un poquito más sobre esto, de que hablábamos de la investigación aplicada, pero tenemos historias bien interesantes sobre empresas, empresarios que nos han abierto la puerta, sobre todo porque a veces se puede pensar de una manera equivocada sobre el rol de la empresa, y creo que ahí podemos aprender mucho. Fíjate que yo creo que esta pregunta se vincula muy bien con la reflexión final del doctor Vélez en el sentido de la flexibilidad. O sea, yo creo que uno de los aspectos en los que las universidades tienen que mirar hacia el futuro es cómo van incorporando esta flexibilidad en diferentes ámbitos, ¿no? En los modelos, en los modelos de impartición, en el perfil de los profesores, en el perfil de los alumnos, en fin. Y como parte de esta flexibilidad, y recordando una frase que suelo decir a los profesores en el sentido de tenemos que salirnos del aula, ¿no? Así como vamos a salirnos de este cuadro, ¿no? Que a veces en el que nos quedamos, que solamente vemos estas fronteras de un cuadrado. Hay que salirnos del aula, y eso significa que podamos llevar a nuestros estudiantes a tener experiencias fuera de la universidad, y evidentemente un lugar de aprendizaje, de retroalimentación, pues es la empresa, es el sector productivo. Y yo me gustaría contestar esta pregunta a través de algunos ejemplos de actividades que se han llevado a cabo en la escuela y que reflejan pues este círculo virtuoso del que tú hablas en términos del aprendizaje del alumno, de la aportación, de la vinculación y del rol del profesor en este proceso. Hace 2 años hubo un proyecto de investigación, la doctora Silvia Pérez, docente de la escuela. Ella, sus líneas tienen que ver con el tema de desarrollo económico, regional, sustentabilidad, y estuvo trabajando sobre el caso de la industria acuícola en Baja California, particularmente en Ensenada. Y bueno, pues haciendo un diagnóstico de este sector, particularmente con los productores de ostiones. Y como parte de este proyecto empezó a trabajar con alumnos, becarios, ¿no? Que empezaron a participar en este proyecto. Y algo muy interesante fue pues que evidentemente las empresas eran no solo el objeto de investigación, sino nos estaban retroalimentando y abrieron espacios para hacer una investigación práctica para ir a campo, ¿no? Y también muy de la mano con organizaciones como el Comité de Inocuidad Acuícola de Baja California, que abrió las puertas para esta investigación. En fin, el tema es que se hace la investigación, como resultado de este proyecto se comparten las mejoras con los productores. En esta práctica participaron profesores, participaron alumnos, y algo también que cabe destacar es que se identificaron algunas necesidades en términos de capacitación y de, digamos, ciertas debilidades de los productores, que en su mayoría son empresas familiares y pequeñas, y que, bueno, en el ámbito de lo que sabemos hacer en la Escuela de Administración y Negocios había
mucho que íbamos a aportar. Entonces se creó un grupo de profesores en el que tú participaste, Lorena, también tuvimos el gusto de estar participando, y bueno, se diseñó un programa de capacitación para los productores del sector enfocado precisamente en esas necesidades. Entonces, creo que esto es un ejemplo de cómo la actividad, la relación con la empresa no solamente nos proporciona elementos de investigación, hallazgos, sino que permite la participación de nuestros estudiantes. Y bueno, de ello también se detonó esta posibilidad de ofrecer capacitación. Otro ejemplo que también resulta relevante en la escuela es las actividades que lleva a cabo el doctor Maciel García. Sus líneas de investigación tienen que ver con pymes tecnológicas, con gobierno corporativo, y aquí también se da como esta articulación muy, muy interesante de cómo las líneas de investigación de un profesor se alinean con sus cursos, ¿no? Se alinea con sus materias, con su enseñanza. Y en ese sentido, Maciel imparte una materia en particular que se llama Administración de Pymes y Franquicias, en donde la parte medular del curso consiste en desarrollar proyectos de vinculación, proyectos de consultoría que hacen los alumnos a partir de la metodología que que el doctor Maciel les enseña a los jóvenes. Y bueno, pues esta consultoría pasa por temas de gobierno corporativo y de ahí sucesión, en fin. Pero la selección de las empresas está muy enfocada en pymes tecnológicas precisamente. Entonces aquí vemos cómo el doctor Maciel está articulando sus intereses de investigación, sus líneas de investigación, sus trabajos, con la programación de sus clases, de sus actividades, con esta vinculación con el sector productivo, que nos abre las puertas para poder hacer estas intervenciones y que permite a los alumnos desarrollar proyectos que están ofreciendo también propuestas y soluciones a problemáticas muy concretas. Entonces, tú decías, el poder tener estas alianzas, estos convenios de colaboración con el sector empresarial regional, pues abre los espacios para nuestros estudiantes y hace, regresando al tema de la flexibilidad, que las clases no estén solamente limitadas a la vivencia dentro del aula, sino que vamos más allá y que desde una edad muy temprana académica los alumnos tengan esta posibilidad de llevar a cabo proyectos que los exponen con la vida real, que no solamente les permiten aplicar el conocimiento, sino desarrollar una serie de habilidades blandas que parten por temas de compromiso, de responsabilidad, de negociación. Esto tú lo manejas muy bien porque además pues eres una de las profesoras vinculadoras más importantes que tenemos en la escuela y conoces muy bien estos procesos. Entonces, creo que te hace mucho sentido seguramente lo que estoy comentando, porque esta parte que tú manejas, que es de gestión del talento humano, pues te ha llevado igual a trabajar con tus chicos, con tus alumnos, con empresas que requieren soluciones en ese sentido. Pero lo interesante, y lo hemos compartido en otras conversaciones más de café y de té, que cómo nos emociona ver la evolución de nuestros alumnos, no solo porque entregaron estos proyectos muy profesionales y muy ejecutivos, sino cómo crecieron como personas al tener que enfrentarse a exponer sus hallazgos frente al CEO de la compañía, frente a la plana mayor de los ejecutivos, cómo respondieron cuando de pronto pues les estaban pidiendo un trabajo que excedía lo que ellos podían hacer y bueno, incluso el tiempo del semestre. Entonces, creo que todo esto forma parte de lo que está sucediendo en las universidades y que tiene que seguir sucediendo en este marco de
de apertura, de flexibilidad y de entender que la universidad tiene que ser cada vez más un espacio abierto, en donde interactúen, además de alumnos y profesores, pues que tengamos la presencia y las propuestas y las necesidades del sector productivo, del sector social, del sector público, y que sea pues de ida y vuelta, ¿no? Esta interacción, pues haciendo realmente, teniendo esta participación social tan importante de la universidad. Y bueno, y todo esto está relacionado con lo que yo creo que hemos estado abordando en esta sesión, en este espacio, que es el rediseñarnos profesionalmente en todos los ámbitos e involucrar a todos los actores, tanto empresas, universidad que tiene un papel preponderante en este espacio, Estado, y pues en general la articulación con la sociedad, que es lo que hablábamos al inicial. Junto a esto yo creo que para concluir y para cerrar el espacio, podemos mencionar que el futuro que nos espera está, pues como ya lo hemos abordado de múltiples maneras, está intrínsecamente relacionado a los efectos de la pandemia. Y bueno, relacionarnos desde diferentes entornos en la nueva normalidad significa entender que hemos cambiado nuestros comportamientos, nuestros quehaceres, nuestra forma de ejercer nuestra profesión y que las prioridades también se han reordenado en nuestra sociedad, recordando que el valor de la solidaridad es innegociable. Si bien aquí no hemos tocado mucho hoy sobre solidaridad, en las próximas entregas ahí estaremos hablando sobre estas cuestiones de economía social, solidaridad, ahí adelantándonos un poquito. Y bueno, también entender que la incertidumbre es de las pocas certezas que en este momento nosotros tenemos en estos momentos. Y bueno, tampoco es un escenario tan negativo. Los principales cambios que hemos vivido en la humanidad han sido frutos de crisis, de cambios y de ajustes. Entonces lo que viene también es un ámbito de esperanza. No sé, Lorena, a partir de esta información, no sé qué nos quieras compartir también para cerrar esta entrega, este episodio el día de hoy. Claro que sí, Milena. Pues muchísimas gracias, Francisco, Lupita, por acompañarnos en esta sesión. Sin duda, el esfuerzo de divulgación, el esfuerzo de la enseñanza, aprendizaje responde a un trabajo articulado. No podemos estar trabajando, enfocándonos, como se mencionaba al principio, en un trabajo aislado, en solitario, sino que tenemos que trabajar de manera colaborativa porque así lo demanda nuestro escenario, así lo demandan nuestras necesidades y de alguna forma pues agradecerles de nuevo su participación con nosotros. Queridos amigos y amigas que nos están escuchando, esperen los siguientes episodios en donde vamos a hablar en el siguiente sobre el liderazgo femenino. Muchas gracias. Capstone Connection, recuerden. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.